Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. El tema del día de hoy es movimiento circular uniforme, ¿de acuerdo? Es un tema muy interesante, algo que nosotros vemos todos los días, lo experimentamos y lo hemos hecho en cierto momento. Vamos a ver, necesito opiniones, ¿de acuerdo? Usted responda en el chat. Y ahí puede expresar, ¿de acuerdo? Lo que yo le voy a solicitar, puede activar su micrófono para poder participar también. Y pregunto, para ustedes, ¿qué creen que es el movimiento circular uniforme o un movimiento circular? A ver, chicos. ¿Qué creemos que es un movimiento circular uniforme? Puede escribir en el chat un giro. Muy bien, Diana. ¿Quién más? A ver, chicos. ¿Qué pensamos entonces que es movimiento circular uniforme? Muy bien, nos quedamos entonces con el concepto que tenía su compañero. Claro que es un giro, o en este caso lo vamos a representar como una vuelta o una revolución. Hago esta aclaración. Muy bien, un movimiento ordenado. Se podría decir que es un movimiento con velocidad constante, ¿de acuerdo? Se podría decir con una velocidad angular constante. Ahorita vamos a ver qué es una velocidad angular. Como es un movimiento de manera circular, ¿de acuerdo? Es el movimiento que hacen las ruedas de los carros, el movimiento que hacen las poleas o el movimiento que hacen los objetos circulares, ¿de acuerdo? Ese es el movimiento circular uniforme. Si usted lo puede anotar en su cuadernito, cualquier, digamos, cosita que usted considere importante, lo puede hacer. Vamos a pasar a lo siguiente. Dentro del movimiento circular uniforme encontramos muchos términos nuevos, ¿de acuerdo? Uno de ellos y el primero de ellos es el periodo. Yo necesito saber el periodo o saber qué es el periodo para poder comprender qué es cómo funciona el movimiento circular uniforme. El periodo lo representamos con una T, ¿de acuerdo? Con una T mayúscula. Ojo ahí, usted se recuerda que nosotros representamos el tiempo total a veces, con una T, pero la T es minúscula. El periodo en movimiento circular uniforme la vamos a representar con una T mayúscula, ¿de acuerdo? Esto solo es para periodo. Ya en las leyes de Newton ya se representan con la T mayúscula la tensión, pero ahorita no la estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces el periodo es el tiempo que tarda un objeto en dar una sola vuelta, ¿de acuerdo? Yo puedo decirle a usted un objeto da, por ejemplo, 5 vueltas en 4 segundos. Tengo un tiempo, pero no es el tiempo total. A mí no me dice en cuánto tiempo da una sola vuelta. Y a eso se dedica el periodo, a averiguar en cuánto tiempo da una sola vuelta. ¿De acuerdo? Pasemos a nuestro siguiente concepto, que es la frecuencia. Y la frecuencia es el número de vueltas que da en una unidad de tiempo. Por ejemplo,
puede ser 5 vueltas por segundo, 32 vueltas por segundo, así sucesivamente. Es como una velocidad, solo que en este caso la utilizamos como frecuencia. ¿Y con cuántas veces se repite la revolución en un segundo? ¿De acuerdo? A eso se refiere. Vamos con nuestro siguiente concepto. Usted me dice si voy muy rápido y quiere que vaya más despacio o si así vamos bien, ¿de acuerdo? Vamos entonces con nuestra velocidad angular. La velocidad angular, así como su nombre lo indica, es un ángulo y es el ángulo que recorre en una unidad de tiempo. Por ejemplo, aquí les voy a dibujar un círculo. Vamos a cambiarle el color aquí. Ahí estamos. Aquí tengo un círculo. De acuerdo, este círculo tiene, vamos a hacerle algunas de sus líneas guías por acá. Entonces, ese círculo, por ejemplo, al momento de dar una revolución, tiene un ángulo. Este pedacito de acá tiene un ángulo. Y si ese pedacito, por ejemplo, se mueve a velocidad constante, quiere decir que de aquí para acá, digamos, se tendría que ir moviéndose al mismo ángulo. O sea, de aquí para acá hay 45, en el otro segundo también se mueve 45, en el otro segundo también 45 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? A eso se refiere la velocidad angular. El ángulo que recorre durante un segundo. Tenemos también nuestra velocidad tangencial. Perdón, aquí la velocidad angular la vamos a representar con esta W, es una letra griega, entonces sí tiene una forma especial, no vaya a representarla como una W normal porque eso si no yo lo voy a tomar como peso, que eso solo se ve en leyes de Newton. Entonces, ojo ahí con la variable, por favor, que es así en forma de, prácticamente como si estuviera escrita en script o carta. Luego tenemos nuestra velocidad tangencial, que la representamos con una V y una T. Y la velocidad tangencial es la rapidez con que se mueve o avanza la rueda. Esta es como una velocidad normal, porque la representamos en metros por segundo, kilómetros por hora, pies por segundo y así sucesivamente. Prácticamente la representamos como una velocidad normal. Tenemos también aceleración centrípeta. Y esta aceleración aumenta o disminuye nuestra velocidad. Ya sabemos que una aceleración nos modifica la velocidad. Ya habíamos visto el movimiento circular, el movimiento, perdón, rectilíneo uniforme y el movimiento en tiro vertical y caída libre, que teníamos una aceleración. Y dependiendo de la aceleración, ya sea aumentaba o disminuía nuestra velocidad. ¿De acuerdo? Ahora, esta aceleración es especial porque no se da junto con la velocidad, sino que, digamos, esta aceleración viene del centro. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, han visto que hay personas que, por ejemplo, agarran una piedra. En mi infancia yo lo hice. ¿De acuerdo? Agarré un objeto, ya sea circular o cualquier tipo de objeto, lo amarré con una cuerda y empecé a girarlo, ¿de acuerdo? A girarlo. Mientras más giraba yo, o mientras más fuerza le aplicaba desde el centro, desde mi muñeca, más rápido se movía. Pero ¿de dónde viene la aceleración? Desde el centro, desde donde viene la fuerza, ¿de acuerdo? Y esa es nuestra aceleración centrípeta. Vamos a ver acá algunos ejemplos y aquí necesito que usted tenga su calculadora a la mano, ¿de acuerdo? Y usted me va a ir poniendo ya sea acá, aquí en el chat, todas sus respuestas
para que usted vaya, digamos, a la par mía realizando sus ejercicios. Si en caso usted tiene alguna duda o pregunta o usted tiene dudas de dónde sale un resultado, no se preocupe, usted pregunte. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a realizar un ejemplo de periodo. Y me dice, un móvil da 200 vueltas en 40 segundos. ¿Cuál es su periodo? La fórmula del periodo es la que yo tengo acá. Periodo es igual a tiempo dividido número de vueltas. Ojo que acá tengo las dos T. T mayúscula ya sabemos que es periodo y la T minúscula ya sabemos que es el tiempo total dividido el número de vueltas que acá me da el problema. La n minúscula es el número de vueltas y la n mayúscula es la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el tiempo, que son 40 segundos, y tenemos el número de vueltas, que son 200. Entonces, ¿cuál sería el periodo? Hagamos la operación. 0.2. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Se quedan con 0.2? ¿Qué dice el público? Ah, ok. Muy bien. 0.2. Muy bien. Como estamos hablando de tiempo, entonces serían 0.2 segundos. Y ahí ya hemos encontrado el periodo. Si se dan cuenta, es algo bien sencillo de realizar. Solo se requieren los datos que nos proporciona el problema y ya sustituir en las fórmulas. No se preocupen que yo el formulario se los voy a proporcionar. Entonces, lo que sí necesito ahorita es de que sí pongan mucha atención de cómo colocar los datos en la fórmula, para que a usted no se le dificulte al momento de realizar sus tareas. Bien, vamos con un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es de frecuencia y me dice, un motor da 1200 revoluciones por minuto y hay que calcular el periodo y la frecuencia. ¿De acuerdo? Ya sabemos que para el periodo necesitamos el tiempo y el número de vueltas. Entonces, hallamos el periodo. ¿Tenemos el número de vueltas? Sí, son 1200. Recuerde que una vuelta es igual a una revolución. Entonces, si hablamos de revoluciones, es lo mismo que estuviéramos hablando de vueltas. Entonces, aquí tenemos el número de vueltas, 1200. ¿Tenemos el tiempo? Sí, un minuto. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Tiene 60. Entonces pongo el tiempo, que son 60 segundos, dividido el número de vueltas. ¿Cuál sería entonces el periodo en este caso? 0.05. Excelente. 0.05 segundos. ¿De acuerdo? Ahora aquí vamos, ya tengo el periodo. ¿Qué tengo que hallar ahora? La frecuencia. Y la fórmula de frecuencia es igual a 1 dividido periodo. Si usted quiere ir anotando las formulitas en su cuaderno, sería perfecto. Si no, como le digo, también le voy a pasar el formulario. Acá tengo 1 arriba y voy a sustituir por el periodo. El periodo ya sé que es 0.05 y voy a dividir 1 dentro de 0.05. ¿Qué resultado tengo? 20. Muy bien, tengo 20. Ahora, ¿cómo puedo representar la frecuencia? La puedo representar como 20 revoluciones por segundo, ¿de acuerdo? 20 revoluciones por segundo, y también la puedo representar de la siguiente forma. 20 Hz. ¿Qué significa Hz? Significa Hertz, ¿de acuerdo? Hertz es una medida para poder representar la frecuencia. Entonces, si usted en su examen me pone, por ejemplo, 20 revoluciones por segundo, 20 Hz o 20 Hertz, yo se la voy a tomar como bueno o como correcto para la frecuencia.
¿De acuerdo? Entonces hay tres maneras para poder representarlo. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Muy bien, yo digo que no. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí ya tenemos ejemplos de velocidad. Vamos primero a ver el ejemplo de velocidad angular. Me dice un móvil con movimiento circular uniforme tarda 10 segundos en dar 4 vueltas. Tengo que encontrar la velocidad angular. Velocidad angular, que es la W que tengo acá, W, es igual al ángulo dividido el tiempo. Mire que acá tengo la T minúscula, no es periodo, es el tiempo total. Ángulo dividido tiempo. ¿Me dan el ángulo? Chicos, pregunto, ¿me dan el ángulo? No. No. Muy bien. Pero sí puedo encontrarlo. ¿Por qué? Porque me dan el número de vueltas. Vamos a ver. Hablando en grados, grados hexagesimales. ¿Cuántos grados tiene un círculo? Hablando de grados así como en el transportador. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Excelente, 360. Una circunferencia tiene 360, quiere decir entonces que una vuelta o una revolución también tiene 360 grados. Y si yo tengo 4 vueltas, ¿cuántos grados tengo entonces? Tengo 1440. Excelente. Muy bien, muy bien. Ahora, ya tengo el ángulo, que son 1440 grados, dividido dentro del número de vueltas, que son 10, perdón, dividido dentro del tiempo, que son 10 segundos, entonces dividimos, ¿y cuál sería mi velocidad angular? Muy bien, Néstor, serían 144. Ahora, ¿en qué unidades o con qué dimensiones voy a representar la velocidad angular? La voy a representar como, en este caso estoy dividiendo grados dentro de segundo, entonces sería grados sobre segundo. Y ahí ya tengo mi velocidad angular. Esta es una manera de representarla. Hay otra manera que ahorita la vamos a ver. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Antes de pasar a eso, pregunto, ¿hemos comprendido este ejemplo? El silencio otorga, dice. Yo digo que sí. Ah, muy bien. Velocidad angular. Si queremos, por ejemplo, la velocidad del ejemplo anterior en radianes, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál era nuestra velocidad acá? 144 grados por segundo. Pero ahora la queremos en radianes. Entonces, si yo quiero expresar mi velocidad angular en radianes, utilizo esta fórmula de acá. Velocidad angular es igual a 2pi radianes. Ojo que aquí donde dice RAD, que significa radianes, ahí no se pone nada, ¿de acuerdo? Es como que si yo dijera 2pi metros, solo son metros, ¿de acuerdo? Entonces ahí no vamos a sustituir por ningún valor. Lo que sí va, donde sí vamos a sustituir es abajo, donde dice periodo, ¿de acuerdo? Entonces, para poder encontrar la velocidad angular en radianes, necesito el periodo. ¿Cuál era nuestro periodo? Hay que averiguarlo. Nos dan el tiempo, que son 10 segundos, dividido el número de vueltas, que son 4. ¿Cuál sería entonces el periodo para este caso? 2.5. Muy bien.
2.5. Excelente. Ahora, acá en la fórmula, esta es la fórmula que me representa la velocidad angular. Como ya tengo el periodo, entonces lo sustituyo en la fórmula. 2.5 segundos. Vamos a ver cuál sería entonces nuestra velocidad angular. Vamos a ver, Heidi. Operemos en nuestra calculadora y usted me va a dar el resultado. Vaya junto conmigo. Vayamos todos juntos. Ponemos en nuestra calculadora 2, ¿de acuerdo? En la parte de arriba aparece Shift. Presionamos esa tecla para activar pi. Abajo, en las últimas teclas, tenemos pi. Presionamos la tecla. ¿Ya todos tenemos pi activado? ¿No? Busquemos otra vez. ¿Ya ubicamos dónde está pi en la calculadora? ¿Ya encontramos pi? Muy bien. Entonces presionemos 2, presionamos Shift para poder activar pi, presionamos la tecla donde se encuentra pi, le doy igual, luego le doy dividido y dividimos dentro del periodo que son 2.5. Muy bien. ¿Cuál sería nuestro resultado entonces? Vamos a ver, excelente. ¿Qué resultado le dio Heidi? Puede escribir ya sea en el chat o puede activar su micrófono. Ah, excelente, muy bien. Entonces vamos muy bien. 2.51. Ahora, ¿en qué unidades los voy a representar? Por ejemplo, acá estoy dividiendo radianes dentro de segundos, entonces me quedaría 2.51 radianes sobre segundo. Y ahí ya tengo mi velocidad angular en radianes. Eso es todo lo que hay que realizar. ¿De acuerdo? Es bien sencillito, solo es de ir siguiendo las fórmulas o los datos que usted tiene para que no se vaya perdiendo. Acá tenemos otro ejemplo. Este es de velocidad tangencial y me dice un móvil con movimiento circular uniforme describe una circunferencia de 1.5 metros de radio en 0.35 segundos. Ahora, tengo dos datos. 1.5 metros que representan el radio y 0.35 segundos que me representa el periodo. ¿Por qué el periodo? Porque en ese tiempo describió una circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hizo una vuelta completa. ¿De acuerdo? Por eso es el periodo. Hay que calcular la velocidad lineal. ¿De acuerdo? Acá tengo una fórmula para encontrar velocidad lineal. La velocidad lineal o tangencial es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, si en el problema le dice encuentre la velocidad tangencial y en el otro problema le dice encuentre la velocidad lineal, es prácticamente lo mismo. Muy bien, aquí la velocidad tangencial es igual a 2πr. Esta r ya no es de radianes, sino que es de radio dividido dentro del periodo. Entonces aquí sustituyo mis datos, 2pi por 1.5 dividido 0.35, que es el periodo. ¿Cuál sería entonces nuestra velocidad tangencial en este caso? Ya sabemos cómo activar pi ahora. 2pi por 1.5 dividido 0.35. Ah, muy bien. 26.9. En este caso, estoy dividiendo metros dentro de segundos, entonces mi velocidad tangencial es metros por segundo. Y ahí ya tenemos nuestra velocidad tangencial. ¿Dudas o preguntas? Sí, eso es todo lo que hay que realizar.
¿Verdad que está fácil? Estos son los ejemplos, digamos, de cómo sustituir los datos en la fórmula. Ya despuesito tenemos otro tipo de problemas. Por ejemplo, me dan una velocidad angular inicial y una velocidad angular final y me dan un tiempo. Entonces es como si yo dijera velocidad final, velocidad inicial y tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tengo que hallar la aceleración. Son como problemas de... Bueno, ay, jolena, ya me quedan solo, ya quedan solo 10 minutos. Sigamos entonces. Bueno, acá me dice que un móvil recorre una circunferencia de 4 metros de radio, ya me dan el radio, dando 100 vueltas cada 50 segundos. Y hay que calcular la velocidad lineal y la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabemos que para encontrar la velocidad lineal o tangencial necesitamos el periodo. En este caso, ¿verdad? Hay fórmulas donde ya solo le ponen velocidad angular por radio. ¿De acuerdo? Eso lo va a ver usted en su formulario. Hay fórmulas más sencillas todavía para resolver el problema. Un móvil recorre una circunferencia entonces de 4 metros de radio. Aquí lo sustituyo de una vez en mi fórmula, dando 100 vueltas. Esto es para hallar el periodo. Periodo es igual al tiempo dividido número de vueltas. Lo sustituyo acá entonces. ¿Por qué? Porque para hallar la velocidad tangencial necesito el periodo. Y cada 50 segundos. Y me dan el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos hallar el periodo. ¿Cuál es el periodo entonces en este caso? Muy bien, 0.5 segundos. Excelente. Ahora ya lo puedo sustituir en mi fórmula de velocidad tangencial y ya puedo entonces hallar la velocidad tangencial. ¿Cuál sería en este caso? Muy bien. 50.2 o 50.26, ¿de acuerdo? Ahí ya depende de cuántos decimales quiera tomar usted. De preferencia entre 1 y 2 decimales para que no varíe mucho su resultado. Ahora, vamos a hallar lo que es la aceleración centrípeta. Para la aceleración centrípeta, la fórmula es velocidad tangencial al cuadrado dividido radio. Como ya tengo la velocidad tangencial y ya tengo el radio, ya es mucho más sencillo. Mi velocidad tangencial es 50.2 y lo vamos a dividir dentro del radio, que es igual a 4. ¿Cuál sería entonces mi aceleración centrípeta? De primero ya sabemos que por jerarquía de operaciones operamos las potencias. $12.5. Ahorita vamos a ver. ¿Qué dice el público? No. Recuerde que ahí el 50.2 está elevado al cuadrado. Entonces tenemos que operar de primero la potencia. Entonces 50.2 al cuadrado y luego lo divido dentro del radio. Excelente. Ahora sí, 630. Ahora dejémoslo en 630 porque es 0.01, solo cambia por un decimal. Entonces dejémoslo en 630. En este caso, como estoy hablando de aceleración, entonces yo lo dejo como metros sobre segundo al cuadrado. Metros. Aquí lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien, ya tengo entonces mi aceleración centrípeta. Esto es todo lo que hay que realizar en un problema.
Hay problemas que sí ya tienen un nivel un poquito más alto de dificultad, pero no son tan difíciles de resolver. El mismo problema le da todos los datos que usted necesita para poder resolver los problemas. Pongámoslo un poquito más interesante, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un sistema ahora de dos poleas. Y aquí sí necesito que, que pongamos mucha atención. A ver, no entendió. ¿Qué parte fue la que no entendió? Vamos a ver. Aquí me pedían la velocidad lineal y la aceleración centrípeta. Ya, una fórmula para hallar la velocidad lineal es 2pi por radio dividido periodo. ¿De acuerdo? Pero como yo no tenía el periodo, tenía que hallarlo antes. El resultado. Bueno, esto es análisis dimensional. Aquí tengo metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Si yo elevo metros al cuadrado, me quedan metros cuadrados. Si yo elevo segundos al cuadrado, segundos cuadrados. Ahora, ojo acá. Metros cuadrados arriba y metros abajo, este metro de acá me va a eliminar el cuadrado y me van a quedar solo metros. Y como acá no hay segundos en la parte de abajo, entonces los segundos se quedan igual. Por eso me quedan metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí no sé si quedó un poquito más claro o es con relación a las operaciones matemáticas. Recuerde que ahí solo tenemos que elevar 50.2 al cuadrado y luego dividirlo dentro del radio que era dentro de 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí ya podemos pasar al siguiente ejemplo. Muy bien. Ahora entonces vamos a unir dos poleas. Ya tenemos dos movimientos. Y me dice que dos poleas de 0.30 y 0.40 metros de radio, respectivamente, están unidas por una banda y están girando a través de ella. También sabiendo que la frecuencia de la polea menor es de 12 vueltas por segundo, ya me dan la frecuencia de una de las poleas, me preguntan cuál es la frecuencia de la polea mayor. Aquí necesito que me pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Aquí lo único que vamos a hacer es el despeje de fórmulas y lo único que usted va a tomar como referencia para poder realizar sus ejercicios es esta fórmula de acá. ¿Por qué? Porque esta le va a servir a usted para despejar, ya sea para el radio, para la frecuencia 1, para el radio 2 o para la frecuencia 2, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Como están unidas por una banda o por una cuerda, tienen la misma velocidad tangencial, ¿de acuerdo? Entonces voy a sustituir la velocidad tangencial por la ecuación de la velocidad tangencial. Velocidad tangencial es igual a 2pi por radio dividido periodo, ¿de acuerdo? Entonces en lugar de la variable velocidad tangencial yo coloco su ecuación. Y en este caso, en el lado izquierdo tengo la polea 1, la polea menor, y en el otro extremo, en el lado derecho, tengo los datos de la polea mayor. Por eso aquí tengo 2pi por radio 1 dividido frecuencia 1. Y del otro lado sería de 2pi por radio 2 dividido frecuencia 2. ¿De acuerdo? Acá necesito que pongan mucha atención. Yo separé los términos. Puse 2pi por radio 1 dividido, multiplicado por 1 dividido periodo 1. Ahora, ¿de dónde salió esto? Solo lo separé, porque si yo vuelvo a multiplicar 2pi por radio 1 por 1, me va a dar lo mismo que lo que tengo arriba. Entonces, lo único que hice acá fue separar los términos, ¿de acuerdo? ¿Sí vamos entendiendo esta parte?
Más o menos. Ah, bueno. Ya se perdió. Dice. Solo me quedan algunos segunditos, entonces voy a volver a activar el link nuevamente para que podamos volver a unirnos y así poder terminar el ejercicio. ¿De acuerdo? Si en caso la plataforma nos saca de una vez. Entonces, para que estén listos ahí en el grupo en cuanto yo les envíe el link. ¿De acuerdo? Entonces voy empezando nuevamente. Como tienen la misma velocidad tangencial o están atados a la misma cuerda, unidos a la misma banda,